En el año 2247, la humanidad no estaba sola en el universo. Hacía ya casi 2 siglos que los Vrethkai habían llegado a la Tierra An. No vinieron en paz, no vinieron a compartir su sabiduría, vinieron a reclamar lo que consideraban suyo, por derecho de conquista. Los Vrethkai eran una raza antigua, fría, calculadora y absolutamente despiadada. Su piel era de un gris azulado, sus ojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad, medían 3 metros de altura, y su tecnología superaba a la nuestra en 10.000 años. Pero eso no les bastó, necesitaban más. Siempre necesitaban más. Cuando llegaron, los gobiernos de la Tierra intentaron negociar. Los líderes se sentaron en mesas de cristal y ofrecieron tratados, recursos, tierras. Los Vrethkai escucharon, asintieron y luego quemaron las mesas con sus armas de plasma. El mensaje fue claro, no había nada que negociar. La humanidad era una especie menor, una herramienta, una fuente de trabajo barato. Y así comenzó lo que los libros de historia llamarían la gran subyugación. En menos de 3 años, la resistencia humana organizada había sido aplastada. Las ciudades más grandes del mundo cayeron una tras otra, como fichas de dominó. Nueva York ardió durante 40 días. Shanghái fue sumergida bajo barreras de energía. París, Moscú, Sao Paulo, todas convertidas en campos de procesamiento y trabajo forzado. Los Vrethkai establecieron lo que llamaron el Sistema de Administración Galáctica. Era, en términos simples, la mayor corporación de esclavitud que el universo había visto. Pero no trabajaban solos. Tenían aliados. Muchos aliados. Las razas corporativas del brazo galáctico se unieron al proyecto. Los Trenik, insectoides de 7 extremidades, expertos en logística y control de masas. Los Ojari, seres de silicio que procesaban datos a velocidades inimaginables. Los Kelevaron, criaturas acuáticas que administraban los recursos financieros del imperio. Juntos formaron el Consorcio Galáctico de Recursos Biológicos, o simplemente, el Consorcio. Y los humanos éramos el recurso biológico más valioso que habían encontrado. ¿Por qué? Porque éramos únicos, extraordinariamente, peligrosamente únicos. No lo sabíamos aún. Tardaríamos generaciones en comprenderlo. Pero el Consorcio sí lo sabía. Y por eso nos mantenía encadenados. Si disfrutas este tipo de historias épicas, dale like a este video. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de esta saga galáctica. Comparte con tus amigos que también aman las historias de ciencia ficción épica. Pasaron 10 años, luego 20, luego 50. Las generaciones nacidas bajo el yugo del Consorcio no conocían otro mundo. Los niños crecían en los complejos de trabajo, sin saber qué era el horizonte libre. El Consorcio había dividido a la humanidad en categorías funcionales. Los más fuertes, físicamente, eran asignados a minería, en asteroides y planetas remotos. Los más inteligentes eran destinados a laboratorios como sujetos de prueba o técnicos forzados. Los más dóciles trabajaban en las líneas de producción de los mundos centrales del Consorcio, y los que se rebelaban, desaparecían, simplemente dejaban de existir. Pero el Consorcio cometió un error fundamental y catastrófico. Subestimaron algo que los humanos llevaban en el ADN desde los albores de la evolución: la adaptación a la terquedad, la capacidad de sobrevivir cuando no debería ser posible. Pasaron 100 años. El Consorcio celebró su centenario de control sobre la Tierra. En sus informes internos, los analistas Ojari calculaban que la humanidad estaba domada. Las cifras de resistencia habían caído a niveles estadísticamente insignificantes. Los humanos habían aceptado su lugar en el orden galáctico o eso creía. Lo que los sensores del Consorcio no podían detectar era lo que ocurría en las sombras. En los túneles excavados, bajo los complejos de trabajo, algo estaba gestándose. En los espacios entre las paredes de los barrios de procesamiento, algo crecía. Era lento. Era paciente. Era completamente humano en su naturaleza. Una mujer llamada Reina Vasconcellos, nieta de mineros brasileños esclavizados,
Comenzó a hablar no con gritos, no con panfletos revolucionarios, con susurros cuidadosos y precisos. Ella había trabajado 20 años en los laboratorios Trenek como técnica de mantenimiento. Había aprendido su lenguaje, había estudiado sus sistemas, había memorizado sus protocolos y había llegado a una conclusión que cambiaría el destino de la especie humana para siempre. El consorcio tenía un punto ciego, enorme novio. Una vez que lo veías, ninguna de sus razas miembro había evolucionado bajo presión existencial continua. Los Vrethkai conquistaron mundos, sí, pero siempre desde una posición de superioridad aplastante. Los Trenek nunca habían enfrentado depredadores que los superaran en cada categoría. Los Ojari habían evolucionado en entornos de silicio estables y predecibles. Los Keleveron vivían en océanos profundos, donde el cambio era millennial y gradual. Ninguno de ellos entendía lo que significaba adaptarse o morir en tiempo real. Los humanos sí. En los humanos lo habían hecho durante millones de años en la Tierra, y lo seguían haciendo, incluso bajo las cadenas del consorcio, sin que nadie lo notara. Reina Vasconcellos creó lo que llamó simplemente la red AN. No era una red de computadoras que el consorcio monitoreaba constantemente. Era una red humana de personas, de confianza, construida gota a gota durante décadas. Si este contenido te está emocionando, dale like y suscríbete ahora mismo. No te pierdas la continuación de esta historia, que te dejará sin aliento. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la historia de la resistencia humana. La red tardó 20 años en establecerse completamente. Abarcaba 12 sistemas estelares, 142 complejos de trabajo distribuidos por el brazo galáctico, más de 200 millones de seres humanos conectados por cadenas de mensajes codificados. Los códigos eran simples, demasiado simples, para que los Ojari los consideraran amenaza. Estaban escondidos en los patrones de trabajo diario, en las canciones de los talleres, en el ritmo de los martillos sobre el metal, en la cadencia de pasos en los pasillos. Los Ojari buscaban encriptación matemática avanzada. No buscaban arte humano primitivo. Error número 2 del consorcio. Uno que pagarían muy caro. Pasaron 150 años desde la invasión. Reina Vasconcellos llevaba décadas muerta, pero su legado vivía. A la red vivía, y había crecido más allá de lo que ella soñó. Sus descendientes, una dinastía de estrategas y organizadores, habían refinado el sistema. La cuarta generación de la familia. Vasconcellos produjo a un hombre llamado Elías An. Elías Vasconcellos nació en el complejo de trabajo mineral del cinturón de Kerath. Era un mundo de roca y vacío, calor y radiación, donde los humanos morían jóvenes. Elías no tenía nada de especial a primera vista. Era delgado, callado, aparentemente dócil. Los supervisores Trenek lo consideraban un trabajador modelo, productivo, sin problemas. Lo que no sabían era que Elías llevaba en la cabeza el mapa completo de la red AN, y había estado trabajando durante 30 años en algo que Reina Vasconcellos solo había insinuado. Una estrategia ofensiva, no solo de supervivencia, de contraataque. El problema siempre había sido el mismo. Los humanos no tenían tecnología militar propia. El consorcio había destruido meticulosamente toda capacidad de investigación armamentística humana. No podían construir naves de guerra, no podían fabricar armas de plasma, no podían desarrollar escudos de energía, ni sistemas de propulsión galáctica. Pero Elías había estudiado algo que los estrategas anteriores habían ignorado, no lo que los humanos no podían hacer. Lo que los humanos hacían diferente. Los supervisores Trenek registraban todo, cada hora de trabajo, cada kilogramo extraído, y en esos registros, Elías había encontrado un patrón que lo mantuvo despierto durante años. Los humanos eran, estadísticamente, un 15% más productivos que cualquier otra especie esclava. No porque fueran más fuertes, no eran los más fuertes. No porque fueran más inteligentes en términos de procesamiento puro. Los Ojari ganaban ahí. Era por algo que los registros llamaban factor de iniciativa no solicitada.
Los humanos resolvían problemas antes de que fueran problemas, sin que nadie se lo pidiera. Veían un sistema roto y lo arreglaban, porque no podían soportar verlo roto. Encontraban una manera más eficiente de hacer algo y la implementaban por instinto. Se organizaban espontáneamente cuando había un desafío, sin esperar instrucciones de arriba. El consorcio veía esto como una curiosidad menor, una quirk biológica. Nada más San Elías lo veía como el arma más poderosa del universo, y tenía razón. Suscríbete si quieres ver cómo los humanos voltean la mesa galáctica completa. Dale like para que el algoritmo muestre esta historia épica a más personas. Compártela, que estas historias merecen llegar a todos los que aman la ciencia ficción. Elías pasó sus últimos 10 años de vida activa, coordinando lo que llamó el despertar. No era una rebelión, no era una revolución, era algo mucho más calculado y mortal. Era la activación simultánea de 200 años de preparación silenciosa. La noche del despertar fue elegida con precisión matemática que habría impresionado a los Ojari. Era el día del gran censo galáctico, cuando el consorcio desviaba el 80% de sus recursos computacionales. Sus sistemas de vigilancia funcionarían al 20% de capacidad, solo por 6 horas. 6 horas. Era todo lo que necesitaban. En 142 complejos simultáneamente, los humanos dejaron de trabajar. No con gritos, no con violencia. Solo pararon, completamente, en silencio absoluto. Los supervisores Trenik tardaron 40 minutos en procesar lo que estaba ocurriendo. Para entonces, los humanos ya habían tomado el control de los sistemas de soporte vital. No con armas que no tenían, con conocimiento que habían acumulado durante generaciones. Cada tornillo, cada conducto, cada panel de control había sido estudiado y memorizado. Cada protocolo de emergencia del consorcio había sido infiltrado y reescrito sutilmente. Los Trenik dieron la orden de activar los protocolos de supresión. No funcionaron. Los Ojari intentaron tomar el control computacional de los complejos. Encontraron puertas cerradas. No cerraduras de alta tecnología, cerraduras físicas. Barras de metal forjadas en secreto, simples, brutalmente simples, imposibles de hackear, porque no eran digitales. El consorcio había olvidado que los humanos inventaron las cerraduras antes de inventar los circuitos. Los Reskai enviaron unidades de combate. Naves de guerra descendieron sobre los complejos. Y aquí fue donde el plan de Elías reveló su capa más profunda y más brillante. Los humanos no pelearon. Se rindieron inmediatamente y sin resistencia aparente. Abrieron las puertas. Salieron con las manos visibles. Se arrodillaron en las plataformas. Los Vrezkai, confusos pero aliviados, comenzaron a procesar la rendición masiva. Fue entonces cuando los humanos en los planetas de suministro activaron la segunda fase. 180 nodos de infraestructura crítica del consorcio comenzaron a fallar simultáneamente. No explosiones, no sabotaje dramático. Simplemente dejaron de recibir mantenimiento. Y sin mantenimiento humano, resultó que el 93% de la infraestructura del consorcio era inoperable. Nadie lo había notado, porque nadie había llevado la cuenta de cuánto dependían de los esclavos. Los ingenieros Trenik corrieron a los sistemas. Los técnicos Osari procesaron las alarmas. Los Keleveron miraron sus balances financieros y por primera vez, en siglos, sintieron algo parecido al miedo. Le doy un like por este giro de la historia, ¿verdad? Dale tú también el tuyo. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esto apenas está comenzando. Comparte el video, que la historia de la humanidad merece ser escuchada en toda la galaxia. El consorcio tardó 72 horas en comprender la magnitud de lo que enfrentaba. No era una rebelión, era una huelga galáctica, coordinada, de precisión quirúrgica. Y los humanos habían elegido el momento exacto en que eran más vulnerables. El gran censo galáctico no solo ocupaba sus sistemas computacionales, también era el momento en que todos los contratos de suministro intragaláctico
se renovaban. Si el consorcio usaba fuerza masiva ahora, destruiría la infraestructura que necesitaba para sobrevivir. Si negociaba, admitía que los humanos tenían poder de negociación, un precedente aterrador. Si esperaba, los sistemas seguirían degradándose. Ya habían perdido 3 estaciones de procesamiento. Elías Vasconcellos, anciano y enfermo en el complejo de Carath, recibió la notificación codificada. La fase 1 había funcionado perfectamente. Ahora venía lo que él llamaba la fase de la verdad. Un representante Vrethkai se materializó en holograma sobre la plataforma principal de Carath. Era el almirante Vrethkai, uno de los seres más poderosos del consorcio. 3 metros de altura, ojos como brasas, una voz que hacía vibrar el suelo de metal. Humanos, en esta rebelión es inútil. Tienen 10 horas para volver al trabajo, o destruiremos los complejos. Elías se acercó al holograma. Era un hombre pequeño, viejo, con manos marcadas por décadas de trabajo. Miró al almirante directamente a sus ojos de brasa y sonrió. Almirante Vrethkai, con el debido respeto, usted no va a destruir nada. ¿Te atreves a desafiarme, criatura? Me atrevo a recordarle matemáticas básicas. Destruya los complejos. Pierde el 37% de su producción, espere 5 días más. Pierde el 62%, porque los sistemas colapsarán sin mantenimiento en 10 días. Su economía entra en una recesión de la que tardará 40 años en recuperarse. El holograma del almirante parpadeó. Era la primera vez en siglos que un Vrethkai dudaba ante un humano. ¿Qué quieren? Queremos lo que siempre debió ser nuestro libertad. Autonomía Anjun, lugar en la galaxia que hayamos elegido. Somos una especie menor. No tienen nada que ofrecer, excepto trabajo. Elías asintió lentamente. Exactamente lo que usted pensaba hace 200 años, y en 200 años aprendimos cada secreto de su infraestructura, en cada punto débil, cada dependencia. Podemos seguir trabajando para ustedes, o podemos quedarnos aquí hasta que todo colapse. La decisión es suya, almirante. Pero el tiempo corre. El holograma se apagó. Elías se sentó en el suelo frío de metal. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de todo lo que había costado llegar hasta ahí. 200 años de susurros, de canciones en código, de planos memorizados en secreto, de generaciones que vivieron y murieron sin ver el amanecer por el que trabajaban. El consorcio tardó 48 horas en responder. 48 horas de caos interno. Dale like si sientes el peso de esos 200 años de resistencia humana silenciosa. Suscríbete para acompañar a la humanidad en los próximos capítulos de esta saga épica. Comparte esta historia con alguien hoy, porque merece ser contada y escuchada. Los registros internos del consorcio, filtrados décadas después, revelan lo que ocurrió en esas horas. Los Vrethkai querían represalia masiva, destruir los complejos, reemplazar humanos con otros esclavos. Los Treni calcularon que no había otra especie capaz de hacer el trabajo humano al mismo nivel. Los Ojari procesaron 120 millones de variables en 4 segundos y llegaron a una conclusión. Rendirse totalmente era imposible, pero continuar como antes también era imposible. Los Caleveron, los únicos que pensaban en términos de generaciones largas, propusieron una tercera vía. Los humanos son demasiado valiosos para destruir y demasiado peligrosos para esclavizar. Proponemos reclasificarlos de recurso biológico a asociados de nivel inferior con derechos limitados. Fue la primera vez en la historia del consorcio que una especie conquistada recibió esa reclasificación. No era libertad. Estaban lejos de la libertad, pero era el primer centímetro de un camino largo. Los humanos en los complejos recibieron el mensaje. La reacción fue compleja y completamente humana. Algunos lloraron de alegría. Otros gritaron que no era suficiente. Tenían razón en ambas reacciones. Elías Vasconcellos
escuchó los términos del acuerdo, tumbado en una cama médica del complejo. Sus pulmones, dañados por décadas de polvo mineral, apenas le permitían respirar con dificultad, pero cuando le leyeron los términos, sonrió con una amplitud que sorprendió a todos los presentes. «Es suficiente», dijo. «Por ahora, es suficiente». Murió 3 días después. No llegó a ver lo que vendría, pero había plantado la semilla correcta, porque el primer centímetro de un camino se convierte en 1 kilómetro si no te detienes, y los humanos, como siempre, no se detuvieron. Los siguientes 50 años fueron llamados la era de la negociación perpetua. Los humanos, ahora con estatus de asociados de nivel inferior, tenían algo que nunca habían tenido en voz tan pequeña, limitada, constantemente cuestionada. Pero vos al fin, y con vos, la humanidad hizo lo que siempre hace cuando le das una oportunidad mínima. Empezó a hablar sin parar, en todos los idiomas de la galaxia. Con todos los que escucharan, descubrieron algo fascinante sobre las demás razas del consorcio. Algo que cambiaría todo. Los Kelvaran tenían un conflicto centenario con los Trenek por rutas comerciales del sector Gamma. Los Oyari procesaban datos para el consorcio, pero internamente consideraban a los Vrethkai culturalmente primitivos. Había tensiones, resentimientos, deudas antiguas que el consorcio mantenía bajo la superficie por conveniencia. Los humanos comenzaron a hacer lo que llevaban haciendo desde las aldeas del Paleolítico: política, diplomacia informal, conexiones personales, favores pequeños que se convertían en alianzas grandes. Una humana llamada Yuki Tana Cabasconcellos, bisnieta de Elías, fue asignada como técnica a una estación Kelevaron. En 3 años, había aprendido el idioma completo. En 5, conocía la historia de su civilización mejor que muchos Kelevaron. Los Kelevaron son seres que valoran el conocimiento histórico como símbolo de respeto y seriedad. Cuando Yuki citó textos de la era de la expansión Kelevaron en una reunión de administradores, el efecto fue electrizante. No la trataron como una herramienta. La trataron como alguien que valía la pena conocer, pequeño e insignificante en la escala galáctica, enormemente significativo en la escala humana. Porque Yuki no era la única. Había cientos como ella en toda la galaxia. Humanos que aprendían idiomas alienígenas por curiosidad genuina, no por necesidad de sobrevivir. Humanos que estudiaban culturas de otras razas porque simplemente les resultaban fascinantes. Humanos que hacían amigos donde otras especies hacían socios comerciales. Y nada más. Dale like si ya entiendes por qué el consorcio cometió el mayor error de su historia. Suscríbete ahora para ver cómo la humanidad transforma esa curiosidad en poder galáctico real. Comparte este video, que la historia épica de nuestra especie merece audiencia galáctica también. Pasaron 80 años más, han 130 desde el despertar, 290 desde la invasión. La humanidad seguía siendo oficialmente asociados de nivel inferior, pero la realidad era más complicada. En 57 sistemas estelares, los humanos eran los intermediarios indispensables entre razas que no se toleraban. Eran los únicos que hablaban con fluidez los idiomas de 3 o 4 civilizaciones simultáneamente. Eran los únicos que podían sentarse en una sala con Trenik y Kelevaron sin que la reunión terminara en caos. El consorcio empezó a usarlos para eso, sin admitirlo oficialmente. Los Vrethkai nunca llamaron a esto diplomacia humana. Lo llamaron utilización de recursos versátiles. Pero en la práctica, los humanos estaban construyendo una red de relaciones que se extendía por toda la galaxia. Y en el centro de esa red, invisible pero palpable, pulsaba algo que el consorcio no tenía nombre para describir. Solidaridad entre especies diferentes. Algo que ninguna civilización galáctica había visto antes. Los Kelevaron, que habían conocido humanos en estaciones de trabajo, comenzaron a ver a sus esclavistas Vrethkai diferente. No porque los humanos les dijeran qué pensar, sino porque habían visto otra forma de relacionarse con el universo.
Los Ojari que trabajaban junto a técnicos humanos empezaron a incluir variables emocionales en sus cálculos. No porque fueran sentimentales, sino porque descubrieron que esas variables mejoraban la precisión de sus modelos. Los Trenik, los más rígidos jerárquicamente, tardaron más pero hasta ellos cambiaron gradualmente. Fue un Trenik llamado Krixetol quien primero usó la palabra que lo cambiaría todo en una sesión del consorcio. Los humanos, dijo en la lengua formal del consorcio, no son recursos, son catalizadores. La sala quedó en silencio durante 22 segundos. En términos galácticos, una eternidad de estupor. Un catalizador no se posee, se trabaja con él en la diferencia. Tiene consecuencias económicas enormes. Ankrixetol presentó datos. Sistemas donde los humanos tenían más autonomía producían 38% más. En sistemas donde los humanos actuaban como mediadores, tenían conflictos intergalácticos reducidos en un 61%. Sistemas donde los humanos eran tratados como socios, producían innovaciones técnicas a ritmos sin precedentes. Los Ojari procesaron los datos en tiempo real. Sus conclusiones confirmaron cada número de Krixet. Los que elevaron vieron las implicaciones financieras y sus ojos acuáticos brillaron con un interés nuevo. Solo los Vredkai permanecieron inmóviles, sus ojos de brasa fijos en el holograma de datos. El almirante Vredmi, sucesor de Vredkai, habló finalmente con voz baja y peligrosa. Lo que propones es tratar a seres conquistados como iguales. Eso viola el código fundamental, Vredkai. Krixatol no tembló. Lo que dijo a continuación resonaría en los anales galácticos para siempre. Almirantan, no propongo tratarlos como iguales. Los datos sugieren que ya lo son. Solo proponemos reconocerlo. Suscríbete si quieres ver cómo termina esta confrontación de poderes galácticos. Dale like porque esta historia apenas está llegando a su punto de inflexión más poderoso. Comparte con alguien que necesite recordar hoy por qué la humanidad es extraordinaria. El almirante Vredmai no respondió ese día ni al siguiente, pero tampoco impidió lo que vino después. En la práctica galáctica, el silencio de un Vredkai a veces es la única forma de consentimiento posible. Durante los siguientes 20 años, la situación cambió sin que nadie declarara oficialmente que estaba cambiando. Los humanos recibieron acceso a tecnología de construcción naval para reparaciones, dijeron los Vredkai. Los humanos recibieron acceso a bancos de datos históricos galácticos. Para investigación técnica, dijeron los Ojari. Los humanos recibieron permiso para establecer comunidades autónomas en lunas no reclamadas. Por eficiencia logística, dijeron los Trenik. Cada concesión tenía una justificación técnica. Ninguna admitía el verdadero motivo. El verdadero motivo era que el consorcio necesitaba a los humanos más de lo que admitía. Y los humanos, mientras tanto, construían en silencio con paciencia de generaciones. Las lunas autónomas se convirtieron en centros de investigación. Las investigaciones producían innovaciones. Las innovaciones eran compartidas con sus aliados Caleveron, Trenik y Ojari como gestos de buena voluntad. Y esos aliados, inconscientemente, se volvían cada vez más dependientes de la red humana de conocimiento. 340 años después de la invasión, ocurrió algo que nadie en el consorcio había predicho. Un sistema estelar en el borde galáctico, habitado por una raza llamada los Morithi, fue atacado, no por el consorcio, por una entidad externa llamada el vacío expansivo, una fuerza que consumía mundos. El vacío expansivo era una amenaza que el consorcio había catalogado y decidido ignorar por siglos, demasiado lejos. No amenaza directa un problema de otras generaciones. La lógica burocrática de siempre. Los Marithi enviaron señales de socorro en todas las frecuencias. El consorcio deliberó y deliberó más. Mientras los líderes galácticos discutían protocolos y jurisdicciones y costos de intervención, los humanos actuaron, no esperaron autorización. No consultaron protocolos, no calcularon
El beneficio estratégico. 42 naves humanas, construidas en las lunas autónomas en la última década, saltaron al sistema Mariti. No eran naves de guerra. Eran naves de construcción y rescate y transporte, repropuestas en tiempo récord. Sus tripulaciones trabajaron durante 96 horas, sin descanso, para evacuar supervivientes. Mariti. Perdieron 11 naves. Perdieron 137 vidas humanas. Salvaron a 2 millones de Muriti. Cuando el consorcio finalmente llegó al sistema, 4 días después de que los humanos ya estuvieran de regreso, encontraron algo inesperado. 2 millones de Mariti refugiados en lunas humanas, tratados como huéspedes, no como recursos, y un pueblo alienígena completamente nuevo, que ya consideraba a los humanos sus hermanos de galaxia. Dale like, porque esta es la humanidad en su estado más puro y extraordinario. Suscríbete para no perderte el capítulo final de esta epopeya, que abarca 400 años. Comparte este video ahora mismo, que esta historia necesita llegar a todo el universo. La respuesta galáctica al rescate Mariti fue un silencio cargado de significado profundo. Los que lavaron fueron los primeros en hablar. En la sesión de emergencia del consorcio, su portavoz fue directo. Los humanos actuaron donde nosotros fallamos. El código fundamental necesita revisión. Los Oyari procesaron la situación desde otro ángulo. Los humanos poseen capacidad de respuesta a crisis sin parangón galáctico. En sus métricas de toma de decisiones bajo presión, superan en un 420% la norma galáctica. Recomendamos reclasificación formal de la especie humana a estatus de asociados estratégicos de primer nivel en los Trenik. Para sorpresa de todos, apoyaron la moción. Krixatoll había hecho su trabajo bien en 3 décadas. Solo los Brethkai permanecían inmóviles. El almirante Vrethmai miraba los datos de rescate en el holograma. 137 humanos muertos, para salvar 2 millones de una raza que no los conocía. Ninguna lógica de recursos explicaba esa ecuación. Ningún cálculo de beneficio personal la justificaba. El almirante Vrethmai llevaba 70 años estudiando a los humanos. Era uno de los Brethkai más longevos. Había visto el despertar. Había vivido la era de la negociación. Había observado la expansión silenciosa. Y en ese momento, mirando los números del rescate Mariti, finalmente entendió lo que siempre había evitado entender. Los humanos no eran más fuertes. No eran más inteligentes. No tenían mejor tecnología. Lo que tenían era algo para lo que el idioma Brethkai no tenía palabra. En todos los registros del consorcio, los lingüistas usarían años intentando traducirlo adecuadamente. La mejor aproximación que encontraron fue una combinación de 3 conceptos en responsabilidad, empatía e impulso hacia adelante. Los humanos se sentían responsables por otros que no conocían. Sentían el dolor de extraños como propio, y eso los empujaba a actuar cuando toda lógica racional decía que no era su problema. No era debilidad. No era irracionalidad. Era la adaptación más poderosa que había producido la evolución galáctica. Porque en un universo donde las amenazas eran reales y las alianzas eran todo, esa capacidad era absoluta ventaja. El almirante Vrethmai se puso de pie. En el lenguaje corporal Brethkai, eso significaba que iba a hablar solemnemente. He servido al consorcio durante 72 años. He conquistado 43 mundos para el imperio Brethkai. He tenido razón en casi todo. Me equivoqué en una cosa, en una sola, pero fue fundamental a mí. Equivoqué sobre los humanos, y el consorcio se equivocó conmigo. La sala quedó en silencio absoluto. Un almirante Brethkai admitiendo error era un evento sin precedente histórico. Propongo no solo reclasificación, propongo hacer a los humanos miembros plenos del consorcio galáctico. El silencio se extendió por 110 segundos, y luego, por primera vez en 4 siglos, algo nuevo comenzó. Suscríbete ahora, porque el final de esta historia te va a dejar sin palabras, garantizado. Dale like si los Brethkai finalmente te sorprendieron de la mejor manera posible. Comparte el video, porque este momento merece ser presenciado por todos. 440 años después de la invasión,
los representantes humanos entraron al Gran Consejo, no como recursos, no como herramientas, no como asociados de nivel inferior, ni de primer nivel, como miembros en pleno con voz y voto y asiento en la mesa más importante de la galaxia. La delegación humana era de 12 personas, elegidas por los sistemas autónomos, en un proceso que llevó 2 años. Entre ellos, había una mujer llamada Amara Vasconcellos Tanaka, descendiente directa de Reina y de Yuki. Habló primera en el idioma formal del consorcio, que dominaba con fluidez perfecta. Representantes de las especies galácticas. Somos la humanidad. Legamos Taji a Oesta o Mesao. Tardamos 440 años, y cada año fue costoso en vidas, y en dignidad, y en dolor. Pero no llegamos con rencor, no porque lo hayamos olvidado, lo recordamos todo. Con claridad perfecta llegamos sin rencor, porque aprendimos algo fundamental en 4 siglos de sombras y de lucha. El universo es demasiado grande y demasiado peligroso para que las especies inteligentes se destruyan entre sí. El vacío expansivo que consumió el sistema Marithi es solo el primero de muchos que vendrán. Y cuando vengan, vamos a necesitarnos a todos, con cada fortaleza y cada diferencia que tenemos. A los Vrethkai son guerreros incomparables. Los Oyari son calculadores perfectos. Los Trenek son organizadores brillantes. Los Keleveron son los guardianes de la continuidad histórica, que ninguna civilización puede perder en los humanos. Los humanos somos los que no saben cuándo rendirse. Y eso a veces salva galaxias. Amara Vasconcellos Tanaka hizo una pausa. Miró a cada delegación a los ojos. Uno por uno estamos aquí. Finalmente, estamos aquí. Ahora construyamos algo que valga la pena para todos. El almirante Frethmai, el último de su generación que recordaba la conquista, inclinó la cabeza. No era una reverencia. Los Vrethkai no reverenciaban. Era reconocimiento. De igual a igual, fue el momento más silencioso y más ruidoso de la historia galáctica al mismo tiempo. Silencioso porque nadie habló. Ruidoso porque todo cambió en ese instante, para siempre. En los sistemas humanos, distribuidos por 12 constelaciones, la noticia llegó en diferentes momentos, pero la reacción fue la misma. En cada lugar donde los humanos la recibieron, no fue celebración estruendosa, no fue victoria militar con desfiles y banderas. Fue un llanto silencioso, individual, personal, profundo. El llanto de algo que finalmente termina. El llanto de 440 años de resistencia que por fin podía descansar un momento. Dale like por todos los que no llegaron a ver este momento, pero trabajaron para que existiera. Suscríbete en honor a Reina, a Elías, a Yuki, a todos los que susurraron en la oscuridad. Comparte este video como un acto de reconocimiento a la resistencia más larga de la historia. Hay un epílogo en los archivos galácticos, escrito 30 años después del Gran Consejo. Lo escribió un historiador Oyari, que había dedicado su vida a estudiar a los humanos. Sus conclusiones son las más citadas en la literatura galáctica del último siglo. La humanidad no fue subyugada durante 440 años. Esto es una comprensión incorrecta de los eventos. La humanidad estuvo en proceso de convertirse en sí misma durante 440 años. El consorcio no fue su carcelero, fue, inadvertidamente, su piedra de afilado. Cada restricción que impusimos los hizo más ingeniosos. Cada prohibición los hizo más creativos. Cada intento de romperlos los hizo más cohesivos. Cada generación fue más adaptada que la anterior. Lo que llamamos conquista fue, en perspectiva histórica, el periodo formativo de la especie más notable de la galaxia, no porque sean los más fuertes, no porque sean los más inteligentes o tecnológicamente avanzados, sino porque son, hasta donde nuestros datos indican, la única especie que mejora bajo presión existencial indefinida. Todas las demás especies inteligentes que estudiamos se adaptan hasta cierto punto y luego se estabilizan o colapsan. Los humanos continúan adaptándose.
sin límite, observable, sin techo aparente, sin punto de saturación. No sabemos qué son capaces de llegar a ser. Nadie en la galaxia lo sabe. Y eso es, simultáneamente, lo más maravilloso y lo más sobrecogedor que la ciencia galáctica ha documentado. El historiador Ojari terminó su texto con una frase que ningún Ojari había escrito jamás antes en la historia. Una frase cargada de emoción, que para una especie de puro procesamiento lógico, representaba una revolución interna. Que tengamos la sabiduría de aprender de ellos, antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. Esta es la historia de la humanidad, de lo que somos, cuando nos quitan todo, menos la voluntad. Esta es la historia de 440 años de susurros, que se convirtieron en una voz galáctica. Esta es la historia de cada generación que vivió en las sombras, para que la siguiente viviera en la luz. Esta es la historia de por qué la humanidad, finalmente, merece su lugar entre las estrellas. No porque conquistamos, no porque destruimos, sino porque resistimos y porque no olvidamos quiénes éramos. Dale like si esta historia te llegó al alma y te recordó de qué estamos hechos. Suscríbete al canal para más historias épicas de la humanidad en el universo que merece conocer. Comparte este video con todos los que amas, porque esta historia es de todos nosotros. Siempre en 30 años, después del Gran Consejo, la galaxia no era la misma. Nadie esperaba que lo fuera, pero nadie esperaba que cambiara tan rápido tampoco. Los humanos en el Consejo Galáctico no eran 12 voces perdidas en una sala gigante. Eran 12 voces que sabían exactamente cuándo hablar, cuándo callar y cuándo presionar. Amara Vasconcelos Tanaka llevaba 20 de esos 30 años sentada en la primera delegación humana. Había visto cada truco, cada maniobra, cada intento de marginar silenciosamente la voz humana, y había respondido a cada uno con la paciencia que solo dan 400 años de historia aprendida. El vacío expansivo no se había detenido. Seguía avanzando desde el borde galáctico hacia el interior. Había consumido 17 sistemas en 3 décadas, cada uno más cercano que el anterior. El consorcio, ahora reconvertido en consejo, deliberaba con la misma lentitud burocrática de siempre. Comités, subcomités, protocolos de evaluación, marcos de respuesta, análisis de riesgo estratificado. Mientras tanto, el vacío seguía moviéndose, indiferente a los procesos administrativos galácticos. Fue en la sesión 4.471 del Consejo, cuando Amara pidió la palabra, fuera de turno. Era una violación del protocolo. Los representantes Vrethkai fruncieron sus marcas faciales, en señal de desagrado. Amara habló de todas formas. Los humanos habían aprendido que a veces el protocolo puede esperar. Tengo un informe, no del comité de evaluación, del equipo humano de exploración del sector Moon. Llegaron al borde exterior del vacío hace 3 semanas. Tomaron muestras directas de la frontera. La sala reaccionó, con lo que en lenguaje galáctico equivalía a una conmoción colectiva. Nadie había llegado a la frontera del vacío en era considerado suicida ni imposible. Fuera de discusión. ¿Cuántos sobrevivieron?, preguntó el representante Ojari, con su voz procesada y precisa. Todos, respondió Amaran. Regresaron hace 8 días, con datos que ningún sensor remoto podría haber obtenido en él. Silencio que siguió duró 44 segundos. Un récord absoluto en la historia del Consejo. Dale like si los humanos acaban de hacer exactamente lo que esperabas que hicieran. Suscríbete para ver qué encontraron en el borde del vacío y por qué cambia todo. Comparte este video, porque esta parte de la historia es donde todo se pone verdaderamente épico. El equipo de exploración había sido liderado por un hombre llamado Darius Okonkwo Vasconcelos, ingeniero de sistemas, ex técnico de mantenimiento en la estación Trenik del sector Gamma 9 AN. No era militar, no era científico de élite, era alguien que simplemente quería saber qué había ahí. Esa motivación, tan humana, tan aparentemente trivial,
había producido el descubrimiento más importante del siglo. El vacío expansivo no era una fuerza de destrucción, no era un fenómeno natural incontrolable. Era una entidad antigua, enorme, completamente no biológica, pero reconociblemente inteligente en algún nivel. Y lo más importante, a señales, no a señales tecnológicas que el Consejo había intentado enviar. Respondía a algo más básico, algo que los sensores Ojari no sabían cómo medir ni catalogar. Respondía a presencia directa, a contacto real, a la audacia de algo vivo, acercándose sin miedo. Darius y su equipo habían pasado 72 horas, a menos de 1000 kilómetros de la frontera del vacío. Habían registrado pulsos rítmicos que no eran aleatorios, patrones que se repetían con variaciones calculadas. Un lingüista humana del equipo, Fatima al-Rashid, había pasado 40 horas sin dormir, analizando los pulsos. Su conclusión, presentada al consejo con voz tranquila y ojos enrojecidos, fue extraordinaria. No es un lenguaje como ninguno que conozcamos, pero tiene estructura. Tiene gramática interna. Tiene intención. El vacío expansivo no está consumiendo mundos por destrucción ciega. Está buscando algo, o a alguien en la sala. Tardó en procesar eso. Incluso los Ojari, los más rápidos en calcular, tardaron más de lo usual. El representante Vrethkai, un joven almirante llamado Grethfi II, habló con voz controlada. Si eso es verdad, la pregunta no es cómo destruirlo. La pregunta es cómo comunicarse con ello. Anamara sonrió. Era la primera vez que un Vrethkai llegaba a esa conclusión antes que ella en el consejo. Exactamente, dijo, y tenemos una propuesta para hacer eso. Lo que siguió fue la discusión más larga en la historia del Consejo Galáctico. Duró 42 días. No porque nadie quisiera intentarlo, sino porque nadie quería arriesgar más vidas humanas en ello. Eso también era nuevo, que las demás razas se preocuparan activamente por las vidas humanas en juego. Al final, como siempre en la historia humana, la discusión terminó cuando alguien simplemente actuó. Fatima al-Rashid, sin autorización del Consejo, transmitió una señal al vacío expansivo desde su laboratorio. No era tecnológica, era musical, basada en los patrones rítmicos que había analizado durante semanas. Era la respuesta más humana posible a algo incomprensible. Intentar hablar con música antes que con palabras. Dale like, porque Fatima al-Rashid acaba de hacer algo que debería estar en todos los libros de historia. Suscríbete ahora para ver la respuesta del vacío expansivo y lo que significa para toda la galaxia. Comparte este video con alguien hoy, porque esta historia merece más oyentes. En este momento. La respuesta llegó 17 horas después. No en el sector Muyon, en el sistema solar humano original. La Tierra, todavía parcialmente administrada por el antiguo consorcio, recibió una señal directa del vacío en los sensores. Ojari en órbita terrestre registraron la señal y tardaron 4 horas en procesarla. Fatima al-Rashid tardó 4 minutos en escucharla y entender lo que significaba en su nivel más básico. El vacío expansivo había reconocido la señal musical y había respondido con la misma estructura rítmica. No era una amenaza, no era una advertencia. Era, en el lenguaje más simple posible, una respuesta, como cuando silbas en el bosque y algo en la oscuridad silba de vuelta, con el mismo tono. El consejo entró en caos. Incluso los Vrethkai, que nunca mostraban perturbación emocional, estaban perturbados. Los Ojari procesaban a velocidades que sobrecalentaban sus sistemas de enfriamiento. Los Trenik reorganizaron todas sus tablas de prioridades de emergencia simultáneamente. Los Keleveran buscaron en sus archivos históricos si algo así había ocurrido antes. No encontraron nada. Amara Vasconcellos Tanaka pidió la palabra. Se la concedieron sin debate. Algo sin precedente absoluto. El vacío respondió a nosotros, a los humanos a nuestra señal musical. No a ninguna señal previa del Consejo. Propongo que la delegación humana lidere el esfuerzo de contacto formal, con supervisión completa del Consejo. No.
como un privilegio, como una responsabilidad que aparentemente nos corresponde, por razones que aún no entendemos. El almirante Gretzky II inclinó la cabeza de la misma forma que su predecesor lo había hecho. Aceptamos, con una condición. Digan, respondió Amaran, que nos incluyan en el proceso. No como supervisores, como participantes. Queremos aprender esto también, Amara. Miró al almirante durante un largo momento. 440 años de historia pesaban en ese silencio. Siempre fue la idea, dijo finalmente. Tardamos un poco en llegar hasta aquí, pero siempre fue la idea. A lo que siguió fue llamado por los historiadores galácticos la Gran Convergencia. No porque el vacío expansivo y el Consejo se pusieran de acuerdo en algo de inmediato, sino porque por primera vez todas las especies del Consejo trabajaron juntas en el mismo objetivo, no bajo la amenaza de un poder superior, no por mandato burocrático, por elección. Los humanos diseñaron el protocolo de comunicación. Los Oyari lo tradujeron a matemática formal. Los Treni organizaron la logística de la misión de contacto con eficiencia perfecta. Los Keleveren aportaron su memoria histórica sobre entidades no biológicas de eras pasadas. Los Vrathkai, inesperadamente, ofrecieron algo que nadie había pedido, pero que resultó invaluable. Ofrecieron su flota no para atacar, para proteger a quienes se acercaran al vacío, Gretzky II lo explicó con la economía de palabras que caracterizaba a su raza. Si van a hacer algo peligroso, alguien debe estar ahí para traerlos de vuelta. Ese somos nosotros. Fatima al-Rashid escuchó eso, y para sorpresa de todos en la sala, se echó a reír, no de burla, de algo más complicado, de la ironía perfecta y circular de la historia. Los Vrathkai, que habían llegado a la Tierra hace 470 años a esclavizar, ahora protegerían a sus descendientes. Dale like, porque la historia a veces tiene la clase de simetría que ningún escritor se atrevería a inventar. Suscríbete, porque en el siguiente capítulo llega el contacto directo con el vacío y nada será igual. Comparte este video ahora, que esta saga merece audiencia galáctica y terrenal por igual. La misión de contacto fue preparada durante 8 meses, la más cuidadosa en la historia del Consejo. Darius Okonkwo Vasconcelos volvería a liderar la exploración. No hubo debate sobre eso. Fatima al-Rashid iría como lingüista y comunicadora primaria. Tampoco hubo debate. Los acompañaban representantes de cada especie del Consejo. 8, en total, en una misión verdaderamente galáctica. La flota de protección Vrathkai, 12 naves de guerra de última generación, esperaría en el perímetro. El almirante Gretzky II insistió en comandarla personalmente. Por primera vez, nadie cuestionó a un Vrathkai. Cuando las naves de contacto cruzaron el umbral del sector Mu y se acercaron a la frontera del vacío, todos en la galaxia, que podían recibir una señal de comunicación, estaban escuchando. En los mundos humanos, en las estaciones Trenic, en las ciudades acuáticas que le vieron, incluso en los planetas Vrathkai, donde el protocolo prohibía mostrar emoción en público. Todos esperaban, respirando, recordando, esperando. La señal de Fatima llegó al vacío primero, la misma secuencia musical que había enviado semanas atrás. El vacío respondió en menos de un segundo esta vez, como si hubiera estado esperando. Lo que siguió fueron 48 horas de intercambio que los lingüistas tardarían décadas en traducir completamente. Pero algunas cosas quedaron claras casi de inmediato, y cambiaron todo lo que el Consejo creía saber. El vacío expansivo tenía una edad que los Oyari calcularon en aproximadamente 12.000 millones de años. Había existido antes que la mayoría de las estrellas que albergaban vida en este brazo galáctico. No consumía mundos por destrucción. Los absorbía, porque era su única forma de comunicarse con algo. Era tan antiguo que había olvidado que las cosas más pequeñas
también podían ser conscientes, lo que los Ojari traducirían eventualmente como estaba tan solo que había olvidado que no lo estaba. Y la señal de Fátima, esa melodía construida desde los patrones rítmicos del vacío mismo, había sido la primera voz, la primera cosa, en 12.000 millones de años, que le habló, en algo parecido a su propio idioma. Lo que el vacío dijo en respuesta, en la traducción aproximada que tardó años en ser confirmada, fue esto: pensé que estaba solo. Estoy contento de haberme equivocado. Cuando esa traducción fue confirmada y transmitida al Consejo, la sesión fue suspendida por primera vez en su historia. No por crisis, no por emergencia, sino porque nadie, de ninguna especie, pudo continuar hablando. La representante que elevaron, una ser de 400 años, que había visto guerras y tratados y colapsos de civilizaciones, inclinó su cabeza acuática hacia el suelo de la sala y se quedó así durante varios minutos. Cuando la levantó, lo que dijo quedó registrado en todos los archivos galácticos para siempre. 12.000 millones de años de soledad. Y fue una melodía humana lo que rompió el silencio. Creo que ya sabemos por qué esta especie existe. Quizás siempre lo supimos y no quisimos admitirlo. Anda like si esto te dejó con algo que no sabes exactamente cómo nombrar, pero que sientes completamente. Suscríbete al canal, porque la historia de la humanidad en la galaxia apenas ha comenzado. De verdad, comparte con todos los que quieres, porque este momento merece ser compartido con alguien especial. Los años que siguieron al primer contacto con el vacío cambiaron la galaxia de maneras que nadie predijo. El vacío, al que el Consejo comenzó a llamar provisionalmente el Antiguo, dejó de absorber sistemas, no porque el Consejo lo amenazara, ni porque se firmara ningún tratado formal, simplemente porque Fátima ur-Rashid le explicó, en su lenguaje musical y progresivamente más rico, que dolía, que cada sistema absorbido dejaba vacíos que las especies conscientes sentían de formas que él no comprendía aún. El Antiguo tardó 2 años en procesar esa información. Para alguien de 12.000 millones de años, 2 años son un instante, pero cuando lo procesó, respondió con algo que los traductores catalogaron como equivalente a remordimiento. Y entonces, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a hacer algo extraordinario. Comenzó a devolver, lentamente, fragmento a fragmento, lo que había absorbido de los sistemas destruidos, no los sistemas físicos. Esos serán irrecuperables. Pero sí la información, la memoria, el conocimiento. 12.000 millones de años de civilizaciones absorbidas, preservadas, dentro de él, antiguo sin saberlo. Los Ojari, al recibir los primeros fragmentos de datos, colapsaron sus sistemas de procesamiento 3 veces. Era la mayor biblioteca del universo, acumulada por accidente, preservada por una entidad que no sabía que lo hacía. Las implicaciones para la ciencia galáctica eran tan enormes que el Consejo creó un comité especial de 10.000 miembros para catalogar, traducir y preservar lo que el Antiguo estaba compartiendo a un ritmo que aceleraba cada mes. ¿Y quiénes lideraban ese comité? ¿Quiénes tenían la flexibilidad cognitiva para moverse entre los datos de 1000 civilizaciones? Los humanos, naturalmente, porque para los humanos, aprender de otros era simplemente lo que hacían, no por política, no por estrategia, por la misma curiosidad irrefrenable que llevaba a Fátima a silbar en la oscuridad. El almirante Gretvi II visitó el centro de traducción humano en la luna Karath 3U, N año después, la misma luna que había sido complejo de trabajo forzado. Ahora era el centro intelectual de la galaxia. De Ríos Ocanquo Vasconcelos lo recibió y lo llevó a recorrer las salas donde cientos de humanos trabajaban. El almirante caminó en silencio durante 1 hora mirando, observando con sus ojos de brasa. Al final, se detuvo frente a un panel donde una joven, de no más de 20 años, traducía fragmentos del Antiguo. La muchacha no levantó la vista, estaba completamente absorta en su trabajo, completamente humana,
en su concentración. El almirante Gredvi II se volvió hacia Darius y le hizo una pregunta que ningún Bredkai había hecho antes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo mantienen esa llama? Después de todo lo que les hicimos, Darius tardó un momento en responder. Era una pregunta que merecía honestidad completa. No la mantenemos, dijo finalmente, es lo que somos. No podemos no hacerlo. Al apagar la curiosidad sería como apagar la respiración. Simplemente no funciona así en nosotros. El almirante asintió lentamente, y luego dijo algo que Darius nunca olvidaría mientras viviera. Ojalá pudiéramos aprender eso de ustedes. No el conocimiento. Eso. Lo que está detrás del conocimiento. La razón por la que siguen buscando cuando ya tienen suficiente. Eso es lo que nunca entendimos. Darius miró a la joven traductora, que seguía trabajando sin haber escuchado nada de la conversación. Todavía están a tiempo de aprenderlo, dijo. La galaxia es muy grande. Queda mucho por descubrir. Y los humanos, por si no lo ha notado, somos muy buenos enseñando. Cuando alguien quiere aprender, dale like. Si esta conversación entre el almirante y Darius te llegó de una manera que no esperabas, suscríbete porque el final de esta saga tiene todavía un giro que no has visto venir. Comparte ahora mismo, que falta muy poco para el cierre de 470 años de historia galáctica. 10 años después de la Gran Convergencia, el Consejo Galáctico era irreconocible en comparación con el consorcio. No porque hubiera cambiado sus estructuras formales radicalmente, los burócratas aún burocratizaban, sino porque el espíritu que lo animaba era fundamentalmente diferente al de 400 años atrás. Las razas que lo componían ya no pensaban en términos de recursos y conquista como primera lógica. Pensaban en términos de lo que cada una podía aportar que las otras no podían y en cómo combinarlo. Los Bredkai seguían siendo los guerreros y protectores, pero protegían cosas diferentes ahora. No territorios, ni rutas comerciales. Protegían misiones de exploración. Protegían embajadas de contacto. Protegían a los equipos humanos que se acercaban a lo desconocido, porque alguien tenía que hacerlo. Los Ojari habían incorporado variables emocionales a todos sus modelos de cálculo. Tardaron décadas en admitir que esas variables mejoraban sus predicciones, en un promedio del 23%. Pero cuando lo admitieron, lo hicieron con la precisión honesta que los caracterizaba. Sin rodeos, sin excusas. Los Trenek habían reorganizado toda su estructura jerárquica, con input de especialistas humanos en comportamiento organizacional. Tardaron más que los Ojari en admitir que les había ayudado, pero los resultados eran innegables. Los que lavaron habían comenzado a incluir historias humanas en sus archivos históricos oficiales, no como curiosidades de especie menor, como documentos centrales de la historia galáctica moderna. Y el antiguo, el ser de 12.000 millones de años, que había aterrorizado a la galaxia sin saberlo, se había convertido en el repositorio más consultado del Consejo. Un interlocutor siempre disponible, siempre dispuesto a compartir más de su vasta memoria, si alguien tenía la paciencia de escucharlo. Amara Vasconcelos Tanaka, ya anciana, pasó sus últimos años activos trabajando directamente con el antiguo, no en traducción, en algo más cercano a lo que los humanos primitivos llamaban conversación entre amigos. El antiguo había aprendido suficiente lenguaje humano para comunicarse de formas que iban más allá de los pulsos, y Amara había aprendido suficiente del ritmo del antiguo para entender matices que nadie más captaba. En sus últimas sesiones el antiguo le preguntó algo que Amara nunca esperó escuchar. ¿Tienen miedo los humanos? De mí en todavía. Amara pensó durante un momento. Era una pregunta que merecía honestidad absoluta. Algunos sí. El miedo no desaparece fácilmente cuando algo ha causado tanto daño, aunque haya sido sin querer. ¿Y tú?, preguntó el antiguo. ¿Tú tienes miedo? No, respondió Amara, pero sí tengo respeto, en que es diferente. Mejor, creo. Mejor cómo.
El miedo te aleja. El respeto te mantiene atento mientras te acercas. El antiguo procesó eso durante varios días. Su respuesta llegó como siempre, en pulsos rítmicos que Amara ya entendía directamente. Los humanos son extraños, dijo el antiguo. Extraños de una manera que me alegra que el universo haya producido. Amara sonrió. Era la misma sonrisa de Elías Vasconcellos cuando escuchó los primeros términos de reclasificación. La sonrisa de alguien que sabe que no ha llegado al final, que ha llegado al principio de algo más largo todavía. Dale like por Amara, por el antiguo, por todos los que aprendieron a acercarse en vez de alejarse. Suscríbete porque hay mucho más de esta historia que aún falta escribir en las generaciones que vienen. Comparte este video como el regalo que es, que las historias épicas de esperanza son las que más necesitamos. Amara Vasconcellos Tanaka murió en la luna Carez -3 a los 94 años, rodeada de su familia, de colegas humanos y de una delegación de cada especie del Consejo. El antiguo envió una señal en el momento de su muerte, sin que nadie se lo pidiera, sin protocolo previo. Era la misma melodía que Fatima ul-Rashid había transmitido décadas atrás. El primer mensaje, el que rompió el silencio. Nadie en la sala supo exactamente cómo interpretar eso, pero todos, de todas las especies, sintieron algo. El representante Vrethkai presente, nieto del almirante Grethby II, inclinó la cabeza hasta el suelo. No era protocolo Vrethkai. Era algo que había aprendido, que su abuelo había aprendido, que la humanidad había enseñado. El representante que elevaron activó el protocolo de memoria histórica inmediata para personas de importancia galáctica. El nombre de Amara quedó registrado en la categoría más alta de los archivos que elevaron. Forjadora de eras, el representante Ojari calculó en tiempo real el impacto estadístico de la vida de Amara en la historia galáctica. Su informe, de 300 páginas, fue completado en 40 segundos. El primer párrafo decía, simplemente, sin esta persona. La probabilidad de que el Consejo Galáctico existiera en su forma actual era del 0.3%. El representante Threnik, siguiendo el nuevo protocolo que los humanos habían ayudado a diseñar, habló en voz alta. No un discurso preparado, palabras directas, como los humanos habían enseñado que a veces se necesitaban más. Era uno de los seres más extraordinarios que cualquiera de nosotros conocerá. Eso no necesita datos para probarse. La hija de Amara, Lena Vasconcellos Tanaka, 28 años, ya trabajando en el comité de contacto con el antiguo, miró a todos los presentes y dijo lo último que se diría oficialmente en esa sala. Ese día, ella siempre dijo que lo más humano que existía era empezar cuando otros terminan. Así que, con su permiso, empecemos. Y la delegación humana en el Consejo Galáctico continuó, como siempre, en sin parar, en sin rendirse jamás. Porque eso era lo que eran. Eso era lo que siempre habían sido. La especie que encontraba la puerta, incluso cuando la habían sellado. Que encontraba la voz incluso cuando la habían silenciado. Que encontraba la melodía correcta, incluso cuando el universo llevaba 12.000 millones de años esperando escucharla. Y en algún lugar del borde galáctico, más allá de donde cualquier mapa señalaba, el universo seguía esperando, lleno de misterios que ninguna especie había tocado todavía, lleno de silencios que esperaban una voz. Y los humanos, como siempre, ya estaban en camino, sin permiso, sin garantías, con nada más que la certeza irracional de que valía la pena seguir en eso. Exactamente eso era suficiente. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Dale like si esta historia te recordó por qué la humanidad es algo único en este universo enorme. Suscríbete al canal para más historias épicas que celebran lo que somos capaces de ser. Comparte con alguien que necesite hoy una historia de resistencia, de esperanza, de fuego, que no se apaga nunca. Esta fue la saga de 470 años. De esclavitud y resistencia, de susurros y voces.
de generaciones que vivieron en las sombras para que otras vivieran en la luz, de un pueblo que no olvidó quién era, aunque el universo entero intentara hacérselo olvidar. Esta es la historia de la humanidad. Y todavía no ha terminado. Nunca termina. Porque mientras haya un humano mirando el horizonte, preguntándose ¿qué hay más allá?, la historia continúa. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Gracias por ser parte de esta historia también.